7:07 de la mañana, doy la bienvenida ahora a Pedro Pacheco, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela. Nos acompaña en nuestros estudios. Pedro, buenos días. Muy buenos Y días. ya en segunda quincena de enero, feliz año. Feliz año. Hasta carnaval podemos decir feliz año. ¿Verdad? Siempre hace bien. Oye, Pedro, tú como presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, por supuesto, siempre es bueno actualizarnos en todo lo que es la dinámica de este sector, pero quisiera que el punto inicial de la conversación fuera cómo está la dinámica de los depósitos bancarios, que, bueno, es una parte muy importante para describir cómo está la relación entre la gente y la banca, ¿no? Sí. El tema de los depósitos, y la semana pasada se publicó alguna información, porque ya se empieza a tener lo que es el cierre de este último año 2023, depende desde qué análisis lo hagas. Tú tienes básicamente tres formas de analizar la información. Valores nominales, valores bolívares ajustados por inflación, moneda constante, o en divisa. Si tú lo analizas solamente en bolívares, llama la atención, bolívares nominales, llama la atención de que de los últimos 5 años, el 2023 es el que menos crece, un 200%. Claro, eso visto aislado, alguien pudiese pensar, oye, hay un decrecimiento de los depósitos. Pero eso hay que analizarlo en conjunto con la inflación, en conjunto con otras variables. Porque si bien es cierto que es el año que menos crece, 200% de la serie de los últimos 5 años, en el 2019 creció casi el 2000%, pero la inflación fue 9600. Entonces hay que comparar y decir, este año los depósitos crecieron un 200%, la inflación fue de un 198%, 0.9, tuviste un crecimiento real, que es mínimo, pero es un crecimiento real. Cuando haces ese mismo análisis en términos de dólares, en divisa, resulta que este año los depósitos crecieron respecto al año pasado en un 44%. Fíjate cómo dependiendo de las cifras que se manejen, bolívares nominales, bolívares ajustados por inflación o divisas, el análisis, la noticia es totalmente distinta. Lo importante aquí es que hay una tendencia al crecimiento de los depósitos. Por segundo año consecutivo, los depósitos en términos reales crecen. Repito, lo que fue el año 2023, los depósitos bancarios crecieron un 44%. También en el análisis hay que ver el contexto de dónde venimos. Ese porcentaje aislado es un buen porcentaje, es una buena tendencia, pero tenemos que analizar de dónde venimos. Venimos de un decrecimiento del 70-80% en los últimos 10 años y tenemos que también evaluar de que entonces esa base, que es muy baja, cualquier crecimiento todavía sigue siendo insignificante para lo que requiere la economía. Una economía que requiere financiamiento, que requiere una capacidad de infraestructura y indudablemente que sin ellas, pues estos crecimientos son importantes, son buenas noticias desde el punto de vista de la tendencia, pero no son suficientes. Fíjate, has descrito una parte muy importante del funcionamiento del sistema bancario. Yo te preguntaría, en este momento, ¿cuál es la vocación de los depósitos? Porque un depósito bancario se mueve, está allí, es un haber que puede tener muchísimos usos, ¿no? En líneas generales, ¿cómo determinarías tú, en razón del contexto que estás describiendo, la salud de los depósitos bancarios, ese movimiento? Allí, como parte de ese análisis, hay que distinguir los depósitos en bolívares y los depósitos en dólares. Uh-huh. Ha sido interesante ver cómo en los últimos años eso ha tenido un comportamiento, digamos que asimétrico. Para que nos demos una idea, en diciembre del 2022, es decir, hace un año, el 57% de los depósitos eran en divisas, principalmente dólares, el 57%. Al 31 de diciembre del 2023, el porcentaje de los depósitos bancarios en divisas ha bajado considerablemente y es del 43.7% aproximadamente. Qué interesante. 45.7%.
O sea, ya es menos del 50%. Y allí también vemos una tendencia clara, entonces, cómo el bolívar tiene una mayor presencia en esos depósitos. Ahí hay muchos factores. Esos depósitos en dólares no se prestan o no pueden ser prestados sino hasta un porcentaje del 30%. O sea, no pueden ser destinados al financiamiento, sino hasta un porcentaje del 30%. Eso por un lado. El impuesto, el famoso 3% a las operaciones en divisas también ha hecho que se reduzcan las operaciones en divisa. Entonces, allí hay una realidad en cuanto al destino de los depósitos en dólares, que está limitada, y al de los bolívares, que como bien sabemos, de esos bolívares hay que encajar nominalmente un 70% al Banco Central de Venezuela. Digo nominalmente porque la dinámica hace que a veces los bancos tengan déficits en ese encaje en aras de poder prestar. Entonces, en términos generales, en cuanto a la palabra que tú utilizas, salud, bueno, ahí esos depósitos son saludables, pero no son suficientes y su destino primordial, el de una banca en condiciones, digamos, de crecimiento, pues debería ser en su mayoría para otorgar créditos. Hoy en día la mayoría de esos depósitos no están siendo destinados a otorgar créditos como parte de la política de controlar la inflación y de controlar la devaluación. Me quedan prácticamente 3 minutos, Pedro. Lo acaba de decir incluso el sector representante de los productores de leche y de carne vacuno, bufalino, el tema del financiamiento. ¿Cuál es la perspectiva del financiamiento, por ejemplo, para este año a través de los máximos esfuerzos de la banca? La tendencia es que siga creciendo. El año que acaba de finalizar, la cartera de crédito medida en términos reales, medido en términos de divisas, creció un 92%, la cartera de crédito. Ese crecimiento debería mantenerse también en este año. Este año las condiciones, dada la flexibilización de las sanciones económicas, dadas las inversiones que estamos viendo en algunos sectores vinculados a petróleo, ese crédito debería seguir subiendo. Ahora bien, eso no va a ser suficiente porque el tema de fondo que tenemos que abordar es el de la deuda externa. Este país necesita ingentes financiamientos y para ello es necesario sentarnos a discutir sobre el tema de la deuda externa. Venezuela, como sabemos, hizo default en el año 2017. Hay que atenderlo, hay que manejarlo porque necesitamos grandes financiamientos para infraestructura, para desarrollo personal. Y en ese sentido, la buena noticia es, como también lo decía anteriormente el señor Rodrigo, que hay un tremendo potencial. O sea, son muchos los aspectos que hay que desarrollar, son muchos los aspectos que hay que llevar a cabo, que sin financiamiento no es posible. Y también debemos recordar, no hay forma de que una población, de que un sector importante de la población salga de la pobreza si no hay financiamiento. O sea, si tú no tienes un financiamiento para comprar sus elementos básicos de trabajo, su día a día, no hay forma. Entonces, la solución del país, la salida de ese grupo importante que lamentablemente venezolanos están en la pobreza, se incorporen a la producción, pasen a ser consumidores, pasa por un financiamiento. Estamos trabajando en ello, pero repito, lo fundamental aquí es poner en la agenda el tema de la deuda externa, hay que resolverlo. Y eso nos da la oportunidad entonces de tener nuevamente acceso a los mercados internacionales, donde esos ingresos provenientes del exterior nos permita entonces desarrollar ese potencial del cual todos hablamos y todos deseamos y todos estamos seguros que en ese mejor porvenir estará presente. Bueno, Pedro, siempre es un gusto tenerte por acá y serán muchas las oportunidades para volver a conversar sobre estos temas de tanto interés. Mucho éxito en lo que Muchas gracias por la invitación. Gracias. Pedro Pacheco, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela. Amigos, por favor, regresaremos en poquitos minutos.